Hola chicos, bienvenidos a Ponte Shush. Hola chicos, bienvenidos al canal de Ponte Shush en Matemáticas. El día de hoy veremos el tema de datos faltantes en pirámides. Acompáñame por este sendero del aprendizaje. Hoy parece que ahí viene mi nube voladora. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos. ¡Wii! Esta es la segunda parte del video. Y recordemos que estamos analizando dos tipos de procedimiento, el primero que es sustituyendo y despejando y el segundo que es despejando y sustituyendo. Tenemos aquí el siguiente ejemplo y como pueden apreciar se trata de una pirámide con base triangular y el primer procedimiento que vamos a analizar es el de sustituyendo y despejando las variables que ya tenemos. Recordemos las fórmulas que nos permiten calcular el volumen de una pirámide con base triangular. Como podemos apreciar aquí tenemos dos fórmulas que no son las fórmulas para el volumen de la pirámide con base triangular, pero sí son las fórmulas para el volumen del prisma con base triangular. Recordemos que a estas se le tiene que dividir cuando son pirámides entre 3. Como podemos apreciar entonces aquí en pantalla, ya tenemos las fórmulas que nos permiten calcular el volumen de una pirámide con base triangular, porque aquí ya se encuentran divididas entre 3. ¿Y por qué tenemos dos fórmulas? Porque a veces cambia la simbología. Fíjense bien, aquí tengo H1 y aquí H2 y aquí tengo A y tengo H. Recordemos que la base de esta pirámide es de forma triangular y que para calcular el volumen primero tengo que calcular área de la base, multiplicarlo por la altura y dividirlo entre 3. Entonces esta sección que está de verde me representa el cálculo del área de la base. Recordemos que para un triángulo originalmente es base por altura sobre 2. Es una fórmula similar a esta. Pero también lo podemos encontrar en algunas ocasiones como H1, que H1 va a representar la altura del triángulo, de la base. Entonces aquí base por altura 1, que es del triángulo, sobre 2, o base por altura sobre 2, cualquiera de las dos es correcta. Y la diferencia es que aquí tenemos H2, porque esta H2 representa la altura del prisma, ¿sí? Como podemos apreciar. Y esta H normal también representa la altura del prisma, pero no tiene ni H1 ni H2, porque aquí la altura de la base la representamos con una A. Entonces lo resolvemos de la siguiente forma. Multiplicamos base por altura del triángulo sobre 2 y eso me va a dar el área de la base. Y al multiplicarlo por la altura me va a dar el volumen de un prisma, pero al dividirlo sobre 3 ya me va a dar el volumen de esta pirámide. Lo mismo ocurre aquí. Aquí se está multiplicando base por altura del triángulo sobre 2, ya me da el área de esta base triangular, por la altura de lo que viene siendo el prisma, ¿sí? O la pirámide, vamos a manejarlo como pirámide, y lo dividimos entre 3, que recordemos que si solamente multiplicamos por la altura sin dividir entre 3 nos va a dar el volumen del prisma. Para que sea el volumen de la pirámide hay que dividirlo entre 3. Y si tienes dudas sobre eso, consulta el video de construcción de fórmulas de volumen para pirámides y ahí está especificado y ahí está la demostración. Pero para este ejemplo voy a usar lo que viene siendo esta fórmula, ¿sí? Que viene siendo base, H1 y H2, altura del triángulo y altura de la pirámide. Y vamos a sustituir los valores: volumen, que vale 56 centímetros cúbicos, la base del triángulo, ¿sí? Que mide 7 centímetros, la altura del triángulo, que mide 6 centímetros, ¿sí? El 2 se queda igual, la altura de la pirámide, que no sabemos, por lo tanto se queda representado con H2, y todo esto dividido sobre 3. Una vez sustituido, pasamos al proceso de despeje, pero antes de despejar hay que visualizar si hay algo que se pueda resolver en los dos lados del signo de igual. De este lado podemos observar que no hay nada que se pueda resolver, y de este lado, si hay alguna operación que se puede resolver, la multiplicación de aquí, 7 por 6. Entonces antes de despejar es mejor que resuelvas la operación para que cuando despejes sea más rápido y sean menos los despejes. Entonces resolvemos la multiplicación: 7 por 6, que me da 42, y centímetros por centímetros se suman exponentes, centímetros cuadrados. Podemos visualizar que del lado derecho todavía se puede resolver una cierta operación, y esa operación es esta de aquí. Podemos resolver la división de 42 centímetros cuadrados entre 2. Y lo podemos resolver con una técnica de conteo. La mitad de 40 son 20, la mitad de 2 es 1, por lo tanto 42 centímetros cuadrados entre 2 me da 21 centímetros cuadrados. Ahora sí, una vez resuelto las operaciones que hay en ambos lados, por ejemplo aquí resolvimos la multiplicación y luego la división, ya no hay nada más que resolver en ambos lados, tenemos, digamos, una expresión más simplificada a comparación del inicio.
Entonces aquí ya podemos despejar porque queremos la altura de lo que viene siendo la pirámide. Entonces como queremos la altura de la pirámide, que es H2, vamos a despejar, y aquí inmediatamente me está estorbando este número porque este número está dividiendo a ambos, tanto a los 21 centímetros cuadrados como a la altura de la pirámide. Entonces este 3 que está dividiendo lo voy a despejar al otro lado con operación contraria. Si está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando a quien está del otro lado. Entonces ese 3 que está dividiendo pasa multiplicando al 56 centímetros cúbicos. A continuación podemos visualizar dicho despeje, como el 3 que está dividiendo a estos dos términos de aquí arriba pasa multiplicando al otro lado al 56, es decir al volumen que teníamos. Y antes de seguir despejando podemos visualizar que aquí hay algo que se puede resolver. Entonces despejamos, pero resolvemos para que se quede la expresión de una forma más simple y podamos hacer el despeje más sencillo. Resolvemos la operación de 3 por 56 que nos da 168. Ahora que ya tenemos resueltas las operaciones, podemos seguir despejando. Podemos ver que aquí la altura de lo que viene siendo la pirámide está siendo multiplicado por 21 centímetros al cuadrado. Aquí hay una multiplicación, entonces este número que está multiplicando a la altura de la pirámide lo voy a despejar. Si está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo a 168 centímetros cúbicos. Entonces esta representación lo voy a colocar de este lado porque ya no tengo espacio aquí, para que lo puedan visualizar mejor. Entonces de este lado podemos visualizar el despeje de estos 21 centímetros cuadrados que están multiplicando a la altura de la pirámide, que están pasando dividiendo a los 168 centímetros cúbicos. Y al dividir 168 entre 21, este 21 cabe 8 veces en el 168. ¿Qué quiere decir esto? Que la altura de la pirámide es de 8 centímetros, porque cúbicos y al cuadrado la resta de exponentes me da 1, que es una dimensión correspondiente a la longitud de esta altura. Como podemos apreciar, se alargó un poquito el procedimiento. Pues ahorita vamos a ver otro tipo de procedimiento que consiste en despejar, ir despejando y sustituyendo. Tomamos la misma fórmula y vamos a despejar lo que nos está faltando. Aquí nos falta la altura de la pirámide, entonces vamos a despejar aquí lo que viene siendo H2, esto que es la altura de la pirámide. Lo cual es un proceso muy sencillo porque aquí prácticamente se está multiplicando. Recordemos que lo que está de verde corresponde al área de la base, porque es base por altura del triángulo sobre 2. Para calcular el área de ese triángulo es base por altura, su altura del triángulo entre 2. Entonces esto de verde, repito, es el área de la base. Entonces el área de la base está multiplicando a la altura de la pirámide. Y por otro lado podemos visualizar este 3 que está dividiendo toda la expresión. Entonces antes de poder despejar esta área de la base, despejamos ese 3 que si está dividiendo pasa multiplicando, y luego esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Este 3 que está dividiendo a toda la expresión va a pasar multiplicando al volumen. Y aquí podemos visualizar dicha representación de cómo ese 3 que estaba dividiendo pasó multiplicando a todo lo que está del otro lado. Ahora, una vez despejado lo que viene siendo la división de este 3, podemos visualizar aquí, como habíamos visto anteriormente, que esta sección de verde que representa el área de esta base de forma triangular está multiplicando a la altura. Entonces como esto está multiplicando a la altura, prácticamente podemos despejarlo con operación contraria. Si esto está multiplicando a la altura de la pirámide, multiplicando va a pasar al lado contrario dividiendo, es decir que va a dividir a 3 por al triple del volumen, o a 3b. Y aquí podemos visualizar lo que viene siendo dos planteamientos que son lo mismo, porque el único que cambiamos es que este lo puse antes y este lo puse después, pero prácticamente es lo mismo. Esta fórmula es igual a encontrar la altura de la pirámide, y esta pirámide, la altura de la pirámide la encontramos con esta fórmula. Entonces prácticamente es lo mismo, solo cambié el orden. Entonces la fórmula que nos permite hallar la altura de esta pirámide es la de multiplicar 3 por el volumen y dividirlo entre el área de la base. Sin embargo, esta fórmula la podemos simplificar o estructurar de otra forma, porque aquí tenemos una división de esta expresión de aquí entre esta fracción. Entonces, como es una división entre una fracción, podemos representar esta parte de aquí de forma fraccionaria, como se ve aquí. ¿Y cómo se representa de forma fraccionaria? Si nosotros entendemos que el volumen es un entero, o se puede tomar como un entero, lo podemos representar de forma fraccionaria colocándole un 1 en la parte de abajo, porque todo número que se divide o toda expresión que se divide entre 1 se queda prácticamente igual, no la afecta. Esto entre 1 se queda así, no la afecta. Sin embargo, al representarlo así, tengo un numerador y un denominador, y lo mismo en la parte de abajo, un numerador y un denominador. Y de esta forma puedo resolverlo a manera de la ley del sándwich, ¿sí? Pan con pan, jamón con jamón o jamón con queso. Pan con pan,
jamón con jamón o jamón con queso, como lo quieras ver, o capas exteriores, capas interiores. Lo primero que se va a multiplicar para poder simplificar esta expresión es 3b por 2. Entonces vamos a ver que se puede representar de dos formas, ya sea que nosotros lo coloquemos así, la representación de dicha multiplicación 3b o 3 por b por 2, aquí 2 por 3 por b, que el orden de los factores no altera el producto o resultado, ¿sí? Ya sea que yo multiplique 2 por 3 o 3 por 2 y luego por b, el orden no altera el dicho resultado. Entonces, o podemos colocar directamente el resultado, ¿sí? Si yo multiplico aquí 2 por 3 me da 6, y como aquí no se puede multiplicar por b, que es el volumen, porque imaginemos que solamente estamos despejando y no conociéramos el valor de volumen, como no lo conocemos en un supuesto, para poder dejar la fórmula despejada, vemos que lo podemos representar de esta forma, colocando la b junto, representando así una multiplicación. Hay varias formas de representar una multiplicación. Por ejemplo, aquí tenemos 6 por volumen, 6 puntitos suspendidos entre ellos por volumen, o 6 por volumen, solamente uno entre paréntesis, 2 entre paréntesis, o un puntito suspendido entre ellos. Pero de todas estas, la que más es aceptada por su simplicidad es esta de aquí, colocándolos juntos, tanto el número como la letra, y sin ningún signo entre ellos, que significa que como están juntos se está multiplicando 6 veces P, es decir, 6 veces el volumen. Ya hicimos pan con pan o las capas exteriores, ahora sigue jamón con jamón o jamón con queso, o más bien las capas interiores, es decir, aquí multiplicar 1 por base por altura del triángulo. Entonces aquí todo lo que tú multipliques por 1 prácticamente se queda igual, entonces multiplicar 1 por esta expresión, la expresión se queda igual, base por altura del triángulo, lo cual podemos visualizar aquí. 1 por base por altura del triángulo se queda prácticamente así. Entonces ya vimos que cuando tú multiplicas pan con pan, capas exteriores, el resultado de dicha multiplicación va en la parte del numerador, y jamón con jamón o jamón y queso o las capas interiores va en la parte del denominador del resultado. También vimos que una multiplicación se puede representar de varias formas, como por ejemplo aquí multiplicamos 1 por base por altura del triángulo, y esto de multiplicar base por altura del triángulo, esta es la representación más simplificada, pero también se puede representar entre dos paréntesis, un punto suspendido entre ellos o uno de ellos entre paréntesis. Sin embargo, repito, de todas estas representaciones, esta es la más simplificada. Nada más les voy a comentar, por favor, no hagan lo siguiente. Esta representación que vemos aquí no se puede tomar como una multiplicación. Este signo de X como por ya no es funcional, porque aquí se puede interpretar como otra letra, como otra variable. Entonces, por eso es que se empiezan a utilizar los paréntesis, el punto suspendido, un paréntesis, o solamente colocándolos juntos, porque es más simple esta expresión que todas las demás. Pero este no se usa, porque repito, la X se puede confundir con otra variable. Entonces aquí prácticamente estamos diciendo que para encontrar la altura de esta pirámide puede ser esta expresión la que me permite encontrarlo. Esta es otra fórmula, digamos, que se acaba de construir, que me permite encontrar la altura de dicha pirámide. Entonces, para encontrar la altura de la pirámide puede ser multiplicando 6 por el volumen y dividido entre base por altura de la base que tiene forma triangular. Entonces visualizamos dos fórmulas que nos pueden servir, ya sea multiplicar por 3 el volumen y dividirlo entre el área de la base, o multiplicar por 6 el volumen y dividirlo entre base del triángulo por altura del triángulo. Vamos a utilizarlas. Vamos a hacer la sustitución correspondiente de cada una de las fórmulas para ver si dan lo mismo. Y en pantalla acaba de aparecer la sustitución de ambas fórmulas. Por ejemplo, aquí el volumen, que vale 56 centímetros cúbicos, lo colocamos. La base del triángulo, que mide 7 centímetros, multiplicando la altura del triángulo, que mide 6 centímetros, y dividido entre 2. Del otro lado tenemos la otra fórmula, 6 por el volumen, es decir, 6 por 56 centímetros cúbicos. En la parte de abajo está la base del triángulo y la altura del triángulo, base 7 multiplicado por 6. Vamos a resolver dichas operaciones. Podemos visualizar que en la parte de aquí tenemos que multiplicar 3 por 56. Y en la parte de abajo multiplicamos 7 por 6 para luego dividirlo entre 2. Posteriormente de que resolvamos lo de abajo y lo de arriba, hacemos la división. Entonces resolvemos. La multiplicación de 3 por 56 me da 168. Y en la parte de abajo tengo que multiplicar 7 por 6, que me da 42, dividido entre 2, que me da 21.
Y ya vimos que aquí prácticamente al estar multiplicando 3 por 56 centímetros cúbicos, la unidad de medida no cambia. En cambio aquí, como son centímetros por centímetros, aquí es como si fuera centímetros con exponente 1 y exponente 1. En multiplicación se suman exponentes, y como es una dimensión por otra dimensión, se vuelven dos dimensiones. Sería centímetros al cuadrado. Se suman los exponentes. Y aquí tenemos 168 dividido entre 21. 168 centímetros cúbicos dividido entre 21 centímetros cuadrados. El 21 cabe 8 veces en el 168. Entonces el resultado de mi altura de lo que viene siendo la pirámide es 8 centímetros, porque aquí tengo exponente al cubo y al cuadrado, y la resta de exponentes me da 1, una dimensión como una longitud. Del otro lado continúo con la fórmula y veo que se está multiplicando 6 por 56 y la unidad de medida son centímetros cúbicos. No cambia porque no tiene unidad de medida, solamente estoy sacándole 6 veces a los 56 centímetros cúbicos, que me daría 336 centímetros cúbicos, dividido entre el resultado de esta multiplicación, que son 7 por 6. 7 por 6, 42, y como son centímetros por centímetros, serían centímetros al cuadrado. Ahora solamente nos queda dividir 336 centímetros cúbicos entre 42 centímetros cuadrados. Para poder dividir, podemos ver que el 42, ya probando con las multiplicaciones y haciendo la división como corresponde, el 42 cabe en efecto la misma cantidad, cabe 8 veces en el 336. Por lo tanto, eso quiere decir que mi resultado prácticamente viene siendo el mismo. Quiere decir que la altura en esta segunda fórmula me dio prácticamente 8 centímetros, lo mismo que en el anterior, ¿sí? Porque aquí tenemos también en cuanto a las unidades de medida, centímetros cúbicos y centímetros cuadrados, la resta me da centímetros normales al exponente 1. Entonces eso quiere decir que de dos formas, ya vimos con dos formas distintas, que la altura de esta pirámide es de 8 centímetros. Y en este ejercicio, más bien en este video, vimos dos tipos de procedimiento, ya sea el primero, que es sustituyendo y luego despejando, o lo que acabamos de ver ahorita, despejando y sustituyendo. Y este de despejando y sustituyendo, repito, analizamos y construimos dos fórmulas que nos permiten encontrar la altura de esta pirámide. Sustituimos las dos fórmulas posteriormente y vimos que en efecto nos da exactamente lo mismo. Y bueno chicos, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado mucho. La verdad nos llevamos un poquito de tiempo porque traté de explicar todo como debe ser. Espero que compartan este video, denle me gusta, suscríbanse si no lo han hecho. Ya nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, apenas estamos iniciando un poquito de eso. Y no se olviden de ponerse shush en matemáticas. Hasta la próxima. ¡Wii! ¿Te gustó mucho el video y realmente te sirvió? Suscríbete y no te olvides de activar la campanita para saber cuando esté subiendo más videos tutoriales para apoyarte con tus clases. Y recuerda, ponte shush en matemáticas.